Sí, es lo que hoy hablaba con un colega tuyo, de que estamos trabajando para ser protagonistas de una vez por todas. El año pasado estuvimos a un pasito de clasificar, nos quedamos ahí con mucha bronca por no haber logrado lo que después de trabajar pensando en mantenernos y tener esa racha positiva que nos dio la posibilidad de clasificar y no logramos, nos quedamos un poquito con bronca. Esa bronca fue más que nada porque el equipo, vos veías que el equipo tenía con qué, ¿no? Sí, por supuesto, pero también tuvimos esas 6 fechas negativas donde no logramos sumar, donde habíamos entrado en ese bajón y no le encontrábamos la vuelta para volver a reaccionar. Y cuando reaccionamos ya era un poquito tarde, pero orgulloso por lo que hemos hecho. Y ahora ya no, este año en toda la reunión, en lo que hablábamos, en la concentración que hemos tenido en la pretemporada, siempre ha sido pensar y trabajar para clasificar entre los 3. Ahora, de tu palabra estoy deduciendo un cambio de opinión, digamos, porque el otro día hablábamos de otra cosa, ¿sí? O sea, vos me decís protagonista, ¿no? El protagonista, hoy por la otra vez no dijiste ser protagonista, ¿sí? Dijimos que vamos a pelearle a todo el mundo. Ahora se está diciendo quiero ser protagonista, quiero pelear arriba. Sí, o sea, ese es el sueño de nosotros. Trabajamos con esa mentalidad de ver si podemos crecer. Nosotros vemos crecer la institución institucionalmente y para nosotros también sería un orgullo en lo futbolístico. ¿Por qué no pensar en otra categoría, me entendés? Más con los valores que hemos sumado, un chico muy importante dentro de la trayectoria futbolística de ellos, entonces te motiva mucho más a lo que por ahí pensabas al inicio de esto, que íbamos a armar un equipito como para más o menos mantenernos o hacer la mejor forma posible lo que podíamos hacer. Pero más allá sabiendo que no hay descenso tampoco, que es otro tema importante, ¿no? Por supuesto eso también, no vamos a tener presión de descenso, entonces vamos a trabajar con una mentalidad de tratar de clasificar entre los 3. Estamos armando, como te decía recién, un equipito bastante interesante, un grupo compacto, seguro, que también tiene el sueño que lo tenemos nosotros de querer ser protagonistas y pelear una clasificación, así que eso te motiva mucho y estamos trabajando de esa forma. Bueno, recién hacíamos nota con 3 jugadores que a nosotros nos parecen jugadores que van a aportar lo suyo. Agustín Salazar, un jugador que viene de Gimnasia y Tiro, goleador en el anual, con 16 tantos, y que viene a aportar me imagino, todo su poderío en la ofensiva para vos. Sí, importante, uno por ahí ha tenido algo similar a lo que es él, de decir, en mi carrera futbolística, de ser goleadores, y por ahí le voy transmitiendo muchas cosas, de ser más vivo para jugar, de que esta categoría no es jugar un anual, sino es un poquito más, donde tenés que estar más vivo, más bicho para jugar, usar los brazos, usar la inteligencia, saber aguantar las pelotas, todas esas cositas le transmitimos a él, cosa que nos sea útil. Nosotros lo traemos a él, no como salvador, sino pensando en que nos puede dar una solución, porque hemos tenido problemita con el Máximo un poco, que por ahí no puede por su trabajo, tiene sus otras pretensiones, entonces tenemos que abocarnos a algo, y más allá de eso se nos fueron otros jugadores como Di Paoli, como Argañará, muchos referentes dentro de lo que ha sido la campaña de nosotros, pero a la vez, como te digo, conforme por lo que están llegando para reemplazar lo que se han ido. ¿Y quién puede reemplazar, por ejemplo, en la conducción a Pasa, por ejemplo, que era uno de los jugadores que manejaba el fútbol? Y nosotros, un chico muy interesante, muy importante, que para nosotros nos aportamos mucho, el Chacha, el año pasado, no solo como persona, sino también en lo futbolístico. Y hoy, decirte de un referente, vos fíjate, está el Lema Cáceres, lo tenemos al Negro Batería, hablamos con el Negro Fanola para ver si podemos encontrar eso. Y si no, ser un equipo compacto, seguro, transmitir seguridad entre ellos, cosas que nos dé la tranquilidad de que cada partido lo podamos afrontar sin compromiso. ¿Con Pablo Casas tenés otra expectativa? ¿Lo vas a retrasar un poquito más? Y lo estamos manejando, estamos viendo o buscando varias variantes, ¿me entendés? Lo lindo de que todo lo que están, o lo que estoy poniendo dentro de un equipo que por ahí uno pretende presentar el día del inicio, me va conformando. Pero vamos a llevarlo, vamos a ir viendo, él se ha adaptado, y hoy el Pablo es otro, lo que hacía el año pasado, está mucho mejor físicamente, mucho mejor de la cabeza, como bien se dice en el fútbol, no transmite lesión, que por ahí el año pasado a él lo ha abocado mucho la lesión, y ojalá sea una solución para nosotros. Acaba de llegar Luciano Estrada, ¿sí? Estaba entre Progreso y Pellegrini, bueno, se queda en Pellegrini. Para vos, ¿qué significa este refuerzo? Que ya tiene experiencia, jugó en Talleres de Perico, un equipo que sabemos lo que obliga siempre. Interesante, importantísimo, tenemos una muy buena referencia de él, lo hemos visto. Por ahí lo nuestro era trabajar con este chico Girón, pero tuvimos el inconveniente, el problema
de que por ahí hay mejores ofrecimientos para los jugadores y optan por eso, por lo económico, no por el grupo que había trabajado aquí a la par del grupo de Pellegrini, bajo mis órdenes, todo eso, y que se vaya de la forma que se fue. Pero ya está, ya fue, y ahora vamos a abocarnos a este chico que ha llegado hoy a Estrada, buen valor, tengo conocimiento, lo he visto, entonces vamos a trabajar consciente y pensando que va a ser la solución para nosotros. Bueno, también lo vimos a Juancito Romero, uno de los chicos que anduvo por muchos clubes, que conoce bastante también la categoría. Sí, el Juan también. Yo lo tuve en Normal Rosarino, en Rosario, y ahora me pidió la posibilidad de sumarse aquí, y bueno, y aquí está con nosotros, vamos a darle la posibilidad, vamos a ir manejándolo, más allá de que uno ya había completado un listado y que por ahí no lo tenía en cuenta, pero como es un buen chico, buena persona, una trayectoria futbolística, como vos bien dices, de haber andado en muchísimos clubes, también puede ser una solución para nosotros. En el arco tenés 3 nombres, Lucho Zárate, que ya viene siendo parte de este equipo, Barja, que llegó, y también Nahuel Vargas de Gimnasia y Tiro, que proviene de Gimnasia y Tiro. Sí, 3 valores interesantísimos, importantísimos, con muchas ganas de seguir progresando, con un trabajo extraordinario día a día que te trae la preocupación para tomar una decisión el día del inicio. ¿Estás con duda en ese puesto todavía? No. Seguimos trabajando, seguimos viendo. En cada amistoso que estamos haciendo estamos probando. Al que me conforme una semana antes del inicio va a ser quien va a quedar. Hoy están en igualdad de condiciones. Igualdad, todos en igualdad, ellos lo saben, ellos trabajan y como te digo, como los 3 tienen una decisión tremenda al trabajo, está todo parejo. Así que vamos a ver, el que mejor rendimiento tenga, ese va a ser quien va a cubrir el arco de nosotros. ¿Quién va a ser el capitán de Pellegrini en esta temporada? Y lo vamos a ir manejando. Tengo 2 o 3 históricos que han jugado a la par mía dentro del fútbol de Pellegrini en el anual, mis últimos años que jugué aquí. ¿Quiénes son? Para mí, en el caso de batería, de Fanola, del mismo Negrito hermano de batería, y son jugadores que marcan una historia dentro de la institución. Entonces de ahí va a partir. No te puedo decir a quién le vamos a tirar la cinta, pero son unos referentes históricos dentro de la institución. Muchas gracias, Omar, como siempre. No, gracias a vos y nos estamos viendo. Sabe que siempre estamos a disposición. ¿Un amistoso en carpeta? Sí, y justamente hoy hemos cerrado con Progreso para jugar el domingo a las 10 de la mañana, si Dios quiere, en la cancha de la Liga.